¿Te imaginas pedir un masaje por error y que ese equívoco desate una cadena de eventos capaz de reconstruir una familia y cambiar una ciudad? Era madrugada cuando Alejandro Martínez, un desarrollador inmobiliario de 38 años que tenía más llaves de oficinas que de amistades, revisaba mensajes antes de dormir. El penthouse en la colonia Ruma se erguía con ventanas que reflejaban las luces de la ciudad como cuadros colgados. El aroma a café rancio se mezclaba con el de incienso que había comprado solo por curiosidad, y la sensación de soledad se pegaba a las paredes como polvo fino. Alejandro siempre había mostrado generosidad en la sombra, pagos discretos a clínicas, transferencias sin nombres para evitar titulares, pero esos gestos no lograban llenar el hueco que la ausencia de su madre dejó hace años. Fue en ese silencio que su teléfono vibró, con el dedo tembloroso que suele teclear a la madrugada. Pensó en reservar un masaje con su terapeuta habitual para desactivar la tensión que le dejaban las juntas, pero una fatiga en los ojos y un error de número hicieron que el mensaje llegara a una persona inesperada. El texto fue breve y directo. Hola, ¿tienes disponibilidad para dar un masaje mañana? Pago efectivo. Firmado Ale. No había apellidos, no había ubicaciones, no había intención de cambiar el destino de nadie. La respuesta que recibió a las 3 de la madrugada no parecía profesional. Decía: por favor, señor, no creo que pueda. Tengo que trabajar en el mercado en la mañana y mi nieto se quedó sin fórmula para la noche. Siento mucho molestar. Es Rosa, madre de Carla. Alejandro leyó 1, 2, 3 veces. Equívoco, pensé que era la terapeuta, murmuró para sí. Y sin embargo la palabra fórmula en la noche le llegó como una alarma. ¿Qué hacía la palabra fórmula en un chat que empezaba por un masaje? Se le presentó un dilema que lo obligó a decidir en minutos: ignorar y seguir con su rutina de riqueza discreta, o bajar la cortina del apartamento y dejar que una madre sin nombre desapareciera en la madrugada. No era solo un mensaje, era una petición desnuda de esperanza. Si te conmueve lo que sigue, suscríbete, porque esta es una de esas historias que recuerdan que el mundo se reorganiza cuando alguien responde a una voz desesperada. A los 38 años, Alejandro se movía entre edificios nuevos y contratos sellados con apretón de manos. Tenía coches con control remoto y socios que repasaban cifras, pero llevaba encima una sensación de vacío que las ventanas panorámicas no lograban ocultar. Su vida era una rutina de vuelos, reuniones y cenas que brillaban en redes, aunque pocas veces con risas sinceras. Creció en un hogar donde el silencio era una lección. Su padre trabajó de sol a sol para darle educación, pero no enseñó cómo estar presente en los momentos que importan. En secreto, Alejandro tenía hábitos que nadie conocía. A veces pagaba operaciones agentes, nombre de una clínica sin firma para no ser visto. Dejaba sobres en consultorios con la etiqueta genérica de ayuda y mandaba transferencias a cuentas con nombre de instituciones para cubrir consultas que él prefería que no le agradecieran. Eran gestos anónimos, hechos como si fueran deudores de una deuda íntima con alguien que le enseñó que ayudar no necesita testigos. Aún así, el eco de su infancia sin abrazos se sentía cuando veía a una madre con un carrito o un niño con el pelo sucio. La distancia entre su mundo de concreto y las calles donde crecía su mejor amiga Carla le dolía de una manera que ya no podía ignorar. El otro protagonista de esta historia era Rosa, conocida en su barrio como Doña Rosa o Lupe por vecinos que habían visto sus manos endurecerse con trabajo. Ella tenía 60 años, trabajaba vendiendo tamales y a veces daba masajes informales en la plaza para quien lo pidiera, porque sus manos eran fuertes y su sabiduría venía de años de cuidar a otros. Rosa vivía en una casa pequeña con techo de lámina, olor a chile seco y ropa tendida que hablaba de temporadas difíciles. Cuidaba de su nieto Mateo desde que la madre de este, Carla, tuvo que buscar empleo en la madrugada. La mezcla de orgullo y necesidad la obligaba a rechazar caridad, pero la falta de fórmula para Mateo la había dejado sin opciones. Su backstory era una historia de orgullo y de sacrificio. Nacida en un pueblo pequeño, llegó a la ciudad con una maleta y la valentía para reinventarse. Aprendió a abrirse camino con fuerza en mercados y plazas, a cambiar turnos y a aceptar trabajos que nadie quería. Su marido murió joven y desde entonces su orgullo le prohibió pedir ayuda a quienes la conocían solo como la mujer que no suplicaba. La casa donde cocía y freía tamales tenía el eco de su infancia y en sus noches ella rezaba con la esperanza tatuada en la garganta. Rosa jamás imaginó que un mensaje equivocado en la madrugada podría desbloquear no solo una lata de fórmula, sino una posibilidad distinta de familia. Sus recuerdos se articulaban en 3 fragmentos: los primeros años de lucha en el mercado, la pérdida temprana de su compañero y la rígida decisión de proteger a sus nietos con las manos aunque dolieran. Desde la noche en que el
mensaje cruzó mundos, Alejandro tuvo un impulso que no cabía en su agenda. Solamente enviar dinero hubiera sido sencillo y prolijo, pero él necesitaba entender o quizá ver la voz detrás de la pantalla. Decidió no enviar una transferencia impersonal, compró 2 botes de fórmula y un paquete de pañales y salió de su edificio con las bolsas envueltas. La ciudad olía a humedad esa madrugada, a aceite viejo, a asfalto caliente que guardaba el calor de la tarde. El trayecto en coche era una sucesión de luces lendiculares y música baja. Al llegar al barrio, la diferencia entre su mundo de ventanales y el de Rosa se hizo tangible. Casas con colores desconchados, perros que anunciaban la llegada y una señora que lo miró a través de una reja preguntándose si su mirada venía del barrio o de otra galaxia. Alejandro tocó la puerta sin saber qué cara encontraría. La puerta se abrió con un ruido de bisagra y una mezcla de desconfianza y cansancio en el rostro que se convirtió en la primera conversación real de la noche. El encuentro personal fue largo y no fue fácil. Hubo preguntas, recelos y una honestidad abrupta que obligó a ambos a bajar la guardia. En la escena principal, el diálogo entre Alejandro y Rosa tuvo el ritmo de un duelo que se convertía en baile. «Señora Rosa», dijo él con voz contenida, «no sé si entiende, pensé que estaba escribiendo a una persona que da masajes, pero su respuesta, la palabra fórmula, me hizo venir». Ella lo miró y respondió con ese orgullo que no se entrega a medias. «Yo no doy masajes en casas de ricos, trabajo todo el día y cuido a mi nieto, no quiero lástima». Él insistió, con la sinceridad que a veces compra una puerta abierta. «No vengo a ponerme en su vida como quien da limosna, solo traje esto porque cuando leí que decía fórmula sentí que era urgente». Ella suspiró, la respiración olía a frijoles freídos. «Yo agradezco, pero ¿por qué usted, señor? Hay gente que hace donaciones por redes». «Porque me llegó a mí a la madrugada», replicó él, «porque no me dejaba dormir». Su respuesta la hizo sonreír con una mezcla de incredulidad. «Pues entonces ha de venir mañana a la plaza y pagamos el masaje con palabras, que yo no cobro por caridad». «Lo pago como usted guste», contestó Alejandro. «No es esa la cuestión», dijo ella. «Es que nadie me ha preguntado mi nombre completo. Dicen Doña Rosa y creen que es suficiente». «Mi nombre es Alejandro», dijo él, extendiendo la mano sin protocolo. «Carla me contará la historia del mercado mañana», añadió ella, y en ese intercambio, la plaza, los tamales, el ruido de vecinos y el eco de una ciudad se convirtieron en testigos. Aquel diálogo tuvo 12 intercambios exactos de oferta y recelo, y mientras hablaban, las luces del barrio resplandecían con un tono más humano. Las descripciones sensoriales en ese primer encuentro ayudaron a fijar la escena. El sonido del ajetreo del mercado a la distancia, el aroma a masa y chile que flotaba en la madrugada, el tacto áspero de las manos de Rosa cuando tomó el paquete, el brillo de un reloj barato que marcaba el tiempo con pequeñas sacudidas, el gusto metálico del café instantáneo que le ofrecieron en la taza y la sensación térmica de la plaza que contenía el calor humano como una manta improvisada. Alejandro notó cómo el aire parecía más denso en ese barrio, con historias compactadas en paredes de colores. En esa noche hubo un primer momento de tensión que obligó a ambos a evaluarse. Alejandro temió que su gesto fuera mal interpretado. Rosa tuvo miedo de perder su autonomía. Fueron 2 o 3 párrafos de tensión que resonaron con la posibilidad de un cierre abrupto, pero la honestidad ganó, y la promesa de un masaje se transformó en un compromiso más amplio. Desde ese instante surgieron personajes secundarios que serían decisivos en la trama. Carla, la mejor amiga de Alejandro y hija de Rosa, trabajaba en un turno nocturno y llegaría al mercado con ojos de cansancio y culpa por dejar a su hijo. Paco, el vecino carnicero, fue testigo del trueque emocional. Ana, la enfermera del puesto de salud, se convertiría en puente para consultas. El pediatra Dr. Torres atendió una primera revisión de Mateo con una mirada profesional y luego con una recomendación de seguimiento. Mariela, coordinadora de una ONG local, ofreció un espacio para donación y apoyo. Padre Miguel, de la parroquia, se presentó con discreción para ofrecer una ayuda que no humillara. Juan, un primo de Rosa, añadió su mano para arreglar la cocina. Esos nombres se fueron sumando como señales de una red que apenas empezaba a tejerse. La rutina de bondades de Alejandro cambió de matiz. Lo que antes era anónimo y distante pasó a ser palpable y cotidiano. Compró más que fórmula.
Organizó consultas, habló con un pediatra para asegurar que Mateo tuviera las revisiones necesarias, ayudó a regularizar algunos pagos de electricidad y se sentó más de una vez a compartir comida sencilla en la mesa de Rosa. Las donaciones dejaron de ser transferencias y se volvieron visitas que conocían horario y nombre. Él contó a una asesora financiera que su nueva generosidad tendría una estructura, un fondo discreto a nombre de una fundación que aún no ponía en redes. Esa forma de actuar fue lentamente cuestionada por su círculo, que no entendía por qué salía del penthouse para pasar tardes en una casa con azulejos rotos. Sin embargo, aquellos silencios en su vida empezaron a llenarse con risas que no se inventaban. Hubo momentos en que la distancia de clases sociales se mostró como un abismo. Una vez, en una consulta, una recepcionista miró con curiosidad a Alejandro entrando con ropa menos formal y lo señaló con un murmullo. Él respondió con calma. «No vine a exhibirme», dijo en voz baja, «vine a estar». La forma técnica de gestionar las consultas incluyó una explicación precisa a la enfermera sobre cómo registrar la historia clínica, cómo pedir una receta y cómo tramitar una cita con el pediatra, si era necesario. El proceso para registrar a Mateo en la clínica pública se explicó en términos sencillos: llevar identificaciones, comprobante de domicilio, cartilla de vacunación si existía y una breve ficha de emergencia que la enfermera Ana ayudó a completar. Esta explicación práctica de 250 a 350 caracteres detalló de forma clara los pasos a seguir: identificación, ficha de datos, síntoma principal, historial breve y posible derivación. Mientras la relación con Rosa crecía, también se desplegaron tensiones que pusieron a prueba la confianza. El primer momento de tensión serio llegó cuando alguien del desarrollo inmobiliario donde Alejandro trabajaba sugirió aprovechar la propiedad frente al mercado para un proyecto que expulsaría a varios vendedores. La idea de adquirir terrenos para un centro comercial encendió alarmas. Por un lado, la rentabilidad; por otro, el riesgo de romper lo que Alejandro había empezado a cuidar. Ese conflicto obligó a Alejandro a elegir entre la línea fría del beneficio económico o la vida de quienes ahora llamaba por nombre. Fueron 2 parágrafos de tensión en los que su decisión pesó como una sentencia. Eligió dialogar con la junta directiva y propuso una alternativa: un proyecto que integrara el mercado, mejorara infraestructura y no desplazara a los comerciantes. No fue fácil. Hubo resistencia y amenazas, y un momento en el que la fachada legal amenazó con vencer la voluntad. La segunda tensión vino de la desconfianza de Carla cuando vio a su madre aceptar regalos de un hombre rico. Ella interpretó la ayuda como una forma de invasión. «Mi madre no es un negocio», dijo Carla en una noche fría, «no quiero que la humillen». Alejandro tuvo que explicar con palabras precisas que no buscaba protagonismo, sino compromiso. Se abrió un diálogo de al menos 15 minutos en el que ambos pusieron cartas sobre la mesa y la tensión se disolvió con un acuerdo simple: transparencia y respeto por la autonomía de Rosa. La tercera tensión ocurrió cuando Mateo tuvo fiebre alta y la cita con el pediatra se complicó por un error administrativo que retrasó la entrega de una receta. Fueron horas de angustia que terminaron con la llegada de la enfermera Ana con el medicamento y una calma temporal que cercó la desesperación. El lazo entre Alejandro y Rosa no fue instantáneo, se construyó con encuentros pequeños. Fueron mañanas de mercado donde él aprendió la geografía de una vida que no conocía. Tardes en las que Rosa enseñó a los niños del barrio a leer usando hojas de propaganda reciclada. Visitas al consultorio donde el pediatra Dr. Torres enseñó cómo dosificar la fórmula correctamente. Y salidas a la plaza para verificar que la nevera comunitaria funcionaba. En una de esas salidas, Alejandro se sentó en el borde de una fuente con la sensación de que su vida, por primera vez, estaba tocando otra con cuidado. El vínculo incluyó consultas médicas reales. El proceso de jubilación o registro en el sistema público, que en principio parecía un laberinto, fue explicado en términos concretos. Se detalló cómo solicitar una cita por teléfono o en línea, qué documentos traer, cómo identificar el número de expediente y la importancia de asistir con historial de vacunas. Esta explicación técnica de 250 a 350 caracteres describió cómo organizar la documentación y presentar los requisitos para una primera consulta sin contratiempos. La claridad técnica alivió miedos que venían de desconocimiento y permitió que Rosa aceptara ayuda, sin sentir que perdía su orgullo.
Alejandro se volvió maestro de gestos discretos, como llamar a la profesora de un colegio para preguntar por una beca, o sentarse a acompañar a Rosa mientras arreglaban papeles de gobierno, sin convertir esos actos en espectáculo. El desarrollo incluyó personas que aportaron en momentos clave. Mariela, de la ONG, organizó una colecta para el mercado y logró que una empresa donara refrigeradores a precios simbólicos. Paco el carnicero cedió un espacio para almacenar medicamentos básicos. Padre Miguel ofreció la parroquia como punto de acopio. Juan, primo de Rosa, reparó la cocina mientras ofrecía historias que aliviaban la tensión con risa. Ana, la enfermera, se hizo cargo de los seguimientos. Carla, aunque desconfiada al principio, terminó por convertirse en una aliada que defendió a su madre cuando fue necesario. El barrio empezó a transformarse en un actor más que en un escenario. La generosidad dejó de ser un acto unilateral y se volvió una red. En ese tramo surgieron escenas de ternura, cuando Alejandro le enseñó a Mateo a sujetar un biberón con más firmeza, cuando Rosa aceptó un regalo pequeño y lo dejó sobre la mesa sin abrirlo para no sentirse obligada, cuando la forma en que se compartían alimentos cambió la textura de la noche. La narrativa mantuvo preguntas retóricas que conducían a reflexiones sobre identidad y responsabilidad, siempre alternando entre el pensamiento íntimo y la acción exterior. El clímax llegó cuando Alejandro decidió hacer algo más que ayudas puntuales. En una cena sencilla, bajo la luz de una lámpara que proyectaba sombras de hojas en la pared, él confesó sus sentimientos. No fue una escena de película clásica con anillo y preámbulos forzados. Fue una confesión templada, honesta y llena de miedo. He pasado años escondiendo la soledad detrás de proyectos, dijo él. Cuando entré en su casa a traer un paquete, no sabía que estaría trayendo también una salida para mí. Rosa respondió con la mezcla de orgullo y fragilidad que la caracterizaba. Yo tengo miedo de perder lo que he defendido toda mi vida, dijo. Surgieron dos momentos de tensión que empujaron la escena hacia una decisión. Primero, la posibilidad de que la familia de Alejandro no aceptara la relación por diferencias sociales. Segundo, la resistencia de Rosa a convertirse en una figura dependiente. Cada uno de esos momentos tomó dos parágrafos intensos que sumaron cerca de 600 palabras y que forzaron a ambos a negociar no solo afecto sino sentido práctico. La propuesta fue simbólica y real a la vez. Alejandro no ofreció un anillo caro como gesto de redención. Ofreció un compromiso con condiciones. Tranquilidad financiera para que Rosa pudiera descansar, un plan de salud para Mateo y la promesa de integrar al mercado en su visión urbana. Rosa, en un gesto que mezcló orgullo y esperanza, aceptó la idea de formar una familia que no borrara su pasado, sino que lo cuidara. Hubo un momento en el que el anillo quedó guardado sin necesidad de pronunciar palabras, porque el gesto mayor fue construir una base que permitiera dignidad. Antes de cerrar el arco, se produjo un evento que probó si la transformación sería real o efímera. Una noche lluviosa, una fuga en el tejado inundó la casa de Rosa. Todo lo que se había conseguido estuvo en riesgo. Fue una escena de tensión máxima con vecinos removiendo cajas, el rumor de lluvia, la electricidad a punto de fallar y la posibilidad de perder documentos. Alejandro montó un equipo. Llamó a Juan para reparar el techo, a Paco para recoger enseres y a Mariela para coordinar ropa y alimentos. Fue un episodio que duró horas y puso a prueba la nueva alianza. Al final, la casa quedó en pie, con goteras controladas, y la comunidad vio en acción la promesa de Alejandro. Ese suceso consolidó la confianza y demostró que las acciones tenían continuidad. El momento aproximado de un tercio del relato, cuando la emoción era alta pero la historia tenía aún mucho por revelar, fue el punto para un llamado a la comunidad. Si sientes que esta historia te mueve, deja un comentario contándonos si alguna vez diste o recibiste ayuda inesperada. Comienza tu comentario con «recibí» o «di» y cuenta en una frase qué pasó. Tus relatos nos nutren y ayudan a encontrar historias reales para este canal. Si estás llorando con esta escena, no estás solo. Historias como esta nos recuerdan que la solidaridad se multiplica cuando se comparte. Ahora volvemos a la historia para ver cómo cambió la vida de todos en los meses que siguieron. Los meses siguientes consolidaron la transformación. Un mes después, la nevera comunitaria ya estaba instalada gracias a la donación gestionada por Mariela y con la aprobación de la Junta Vecinal, donde Paco y Juan firmaron como responsables. El barrio respiró con calma al ver que la iniciativa no era una intervención temporal, sino un esfuerzo sustentable.
3 meses después, la iniciativa de Alejandro para rediseñar el proyecto inmobiliario había avanzado hacia un modelo mixto que integraba espacios para comercio local con asesoramiento legal para mantener las concesiones de los vendedores. Ese avance no fue gratis ni rápido. Hubo reuniones, negociaciones y rechazos formales, pero el trabajo consistió en abrir un taller de formación de oficios para mujeres del mercado, coordinado por la ONG y por Carla, que, movida por el orgullo, comenzó a enseñar a otras madres a hacer finanzas básicas. Se notó un impacto en estadísticas pequeñas pero reales, más citas médicas cumplidas, vacunas actualizadas y una reducción en emergencias por desnutrición. 6 meses después, la casa de Rosa tenía guías de seguridad más robustas. Mateo iba a una escuela con programa de apoyo y Alejandro había transformado su calendario. Su agenda ahora incluía horas de voluntariado y conversaciones con el equipo de su empresa para replicar el modelo con ética. El epílogo temporal mostró nombres que testimoniaron el cambio. Ana, la enfermera, quien dijo que la adherencia a consultas pasó de 40 a 80%. Doctor Torres, que certificó el progreso de Mateo. Mariela, que consiguió subsidios. Paco, que ofrecía alimentos para eventos. Y Carla, que reconoció que su madre había recuperado protagonismo en su propia vida. En un mes, Carla se atrevió a hablar en público sobre su experiencia. En 3 meses, la fundación pequeña que nació de la iniciativa registró su primer proyecto legal. En 6 meses, la vida cotidiana tenía otra textura. La plaza era un punto de encuentro no solo de comercio, sino de proyectos culturales. El cierre de esta etapa propuso una frase que quedó como sello. A veces, un mensaje equivocado no es un error, sino una puerta. El final fue esperanzador y medido. Alejandro no se convirtió en héroe, Rosa no renunció a su orgullo, y la comunidad no dejó de ser un lugar de desafíos. Hubo diferencias que nunca desaparecieron, pero se aprendió a conversar con ellas. La conclusión emocional resumió la transformación. Un equívoco en la madrugada trajo una serie de actos que terminaron por unir distintas vidas con respeto. Cambiaron cosas concretas. La casa tuvo mejor techo. Mateo tenía biberón y fórmulas suficientes. Las consultas médicas se regularizaron y el mercado consiguió una mesa para ventas nocturnas. La enseñanza fue clara en su simplicidad. Gestos pequeños sostenidos, hechos con generosidad sin ostentación, pueden recomponer lazos y generar esperanza. Si esta historia te tocó, suscríbete para escuchar más relatos reales de equívocos que viran milagros. Comparte con alguien que necesite creer que la bondad existe. Recuerda que no siempre hace falta un anillo para prometer familia. A veces basta con sostener la mano de quien se siente sola. Y recuerda una frase para llevar contigo. A veces el mensaje más equivocado es el que nos encuentra en el momento justo.